Bueno, pues buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí puntualmente. Estoy muy contenta porque que la doctora haya aceptado estar con nosotros, con nosotras, dado que la verdad es que se habla muy poco de las estrategias alternativas para lidiar con los síntomas de la quimioterapia. Ya hablamos un poco de la fisioterapia también ayuda, la nutrición. Pero las terapias alternativas, o ella nos va a explicar cómo las vamos a denominar, se habla muy poco y creo que hace falta darle mayor difusión, mostrar que son científicas, que funcionan, que son efectivas y lo más importante es que no causan efectos secundarios, ¿no? Entonces, tengo el gran gusto de que la doctora Victoria Sandoval Eslava haya aceptado. Ella es médico encargada de la clínica de acupuntura del Centro de Apoyo para Atención Integral pues del Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, pues nos va a hablar de la acupuntura y cómo ella utiliza la acupuntura para apoyar a los pacientes con cáncer. Y bueno, pues la idea es que ustedes lo conozcan para que les comenten a otros pacientes, vayan ustedes mismas, ¿no? A su familia, es todo un mundo diferente y por eso creo que vale la pena que ella nos platique. Muchas gracias, doctora Vic, por estar aquí con Gracias, nosotros. gracias, doctora Liz. Me da mucho gusto que nos hayamos vuelto a encontrar después de tanto tiempo y pues que podamos compartir estas cosas tan interesantes, ¿no? También siempre hay que agradecerte porque siempre estás muy comprometida con lo que hacemos y pues eso es importante también, ¿no? Que todos nos ayudemos entre todos y pues hagamos un buen equipo, sobre todo para pues nuestros pacientes, ¿no? Así es. Oye, creo que no puedo compartir pantalla. Listo ya, perdón. Bueno, entonces ya inicio, ¿verdad? Sí, por favor. Les voy a compartir mi pantalla y yo voy a disminuirme aquí porque luego me distraigo. Tengo un poquito de TDA, lo he descubierto con el tiempo. Bueno, entonces, buenos días. Como la doctora ya les contó, mi nombre es Victoria Sandoval. Yo soy la médica encargada de la clínica de acupuntura del CAI INCAN. Para quien no conozca el CAI, somos el área de oncología integrativa del instituto. Pertenecemos al instituto. Como seguro ustedes se han dado cuenta, nuestro instituto es más que alto, amplio, ¿no? Siempre le digo a las personas que nosotros somos así muy dominantes en el centro de las zonas de hospitales, porque nuestros edificios van desde nosotros que estamos en Allende hasta las oficinas administrativas que están en Viaducto Tlalpan. Entonces, así de grandes somos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un área especial porque la oncología integrativa así lo requiere. Y poco a poco van a ir a ver, bueno, van a ver ahorita unas fotos de cómo es el CAI para quien no lo conozca y están invitadas siempre a acudir, ¿vale? Bueno, los objetivos de esta ponencia o los que yo me puse fue explicarles un poco qué es la oncología integrativa, cómo, y esto para que nos lleve a cómo la acupuntura puede integrarse al tratamiento de cáncer, algunos mitos y realidades de la acupuntura por la que a veces no nos acercamos. También me gustaría hablarles de los mecanismos de acción de la acupuntura, la acupuntura y su control en los síntomas y pues ya finalizar con algo, ¿vale? Bueno, empecemos hablando qué es la oncología integrativa. Fíjense que eh, la oncología integrativa no es nueva en el tratamiento del cáncer. Más o menos los centros oncológicos pues de más prestigio, como podría ser el Memorial Sloan Kettering o el MD Anderson, que son con los que nos comparamos porque pues estamos en la misma región, tienen servicios de acupuntura y de oncología integrativa de más de 20 años. Ajá. Nosotros en el CAI apenas tenemos 10, 11 años vamos a cumplir, entonces pues como ven, realmente nosotros no estamos inventando nada, no estamos descubriendo nada, solamente estamos repitiendo un modelo que ya existe en otros centros oncológicos, pues un poquillo más avanzados. Sí somos de vanguardia porque tal vez en Latinoamérica y en este país
somos los pioneros y los que tienen servicio público, ¿no? Los que atienden al público, pues, que no tiene un servicio particular, porque muchas de estas terapias, pues, no se pueden dar con facilidad a los pacientes en general, o no se han encontrado las estrategias para poder administrarlas adecuadamente. Ajá. Entonces, déjenme contarles que algunos de los objetivos de la oncología integrativa, también quería contarles que la oncología integrativa viene de esta necesidad que tienen los oncólogos de saber qué es lo que están haciendo sus pacientes completo. Ajá. Realmente es muy importante que nosotros consideremos que el tratamiento del cáncer es muy importante y los pilares fundamentales, o sea, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, pues son fundamentales en el control del cáncer, pero es bien sabido que los pacientes, aparte de estas cosas, siempre utilizamos otras cosas para curar nuestra salud. Eso es algo como que tenemos innato, más en países como el nuestro, donde la medicina tradicional está muy arraigada a través de circunstancias que se heredan familiarmente, ¿no? Como y culturalmente. Por ejemplo, tomar un té de manzanilla para el dolor del estómago, eso es hacer medicina tradicional mexicana. Ajá. Entonces, estas cosas que están dentro de la idiosincrasia del paciente también deben de ser consideradas en el tratamiento que nosotros le vamos a ofrecer, porque algunas de estas cosas a veces puedan tener interacciones medicamentosas positivas, o sea, que le hagan bien, o negativas, o sea, que en lugar de que nosotros, por ejemplo, nosotros estamos dando un medicamento y nuestro paciente está tomando algo y pues entonces no está haciendo suficiente efecto, pero porque nosotros no sabemos que está tomando otras 20 cosas. Ajá. Entonces, de esta necesidad viene la oncología integrativa, de que los oncólogos saben que sus pacientes están haciendo otras muchísimas cosas y de saber si estas muchísimas cosas les van a ayudar o les van a perjudicar y en qué momento administrarlas adecuadamente. Ajá. Entonces, de ahí surge un poco la oncología integrativa. También del conocimiento de que el paciente oncológico no es un paciente que se deba de tratar, y en general cualquier paciente que acude a nuestros servicios, pero en este caso pues nos compete la oncología, que el individuo es un ser pues súper completo, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros queremos tratar lo físico mediante la quimioterapia y la radioterapia, pues es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta otras muchísimas cosas que dañan al individuo desde el punto de vista psicológico, espiritual, social, funcional, etcétera. Y de ahí surge la oncología integrativa, de que se trate al paciente de forma integral, por eso dice integrativa. ¿Vale? Entonces, estos son 5 objetivos que tiene la oncología integrativa. La primera es optimizar la salud. La segunda y la más importante, o en la que todas estas terapéuticas van enfocadas, es en mejorar la calidad de vida del paciente. La tercera es mejorar los resultados clínicos y el apego al tratamiento. La cuarta es acompañar durante todo el proceso al paciente. Y la quinta es capacitar al núcleo para prevenir y convertirse en participantes activos durante todo el proceso. Entonces, la oncología integrativa va un poco de un concepto que ya tienen los cuidados paliativos. Nosotros en México tenemos mal entendido que los cuidados paliativos deben de restringirse a la parte final de la vida, pero no. Realmente los cuidados paliativos en otros lugares del mundo, discúlpenme, he escuchado algunas ponencias de la doctora Allende y creo que a veces es su objetivo. No sé si siempre se pueda cumplir, pero cuando menos donde yo estudié este curso, sí que es el memorial, ahí sí los cuidados paliativos van desde el día 1 del diagnóstico hasta cuando el paciente fallece, darle atención a sus familiares sobre duelo. Ajá, entonces ese más o menos es el objetivo del CAI, que nosotros acompañemos al paciente desde el día 1 en el que están estudiando al paciente para ver si tiene cáncer o no, y acompañarlo en todo el proceso con todos estos objetivos hasta que fallece, y continuar con el núcleo ayudándolo a que su familia pues no tenga cáncer, a que
pueda superar bien el duelo, etcétera. Ajá. Y aquí tenemos tres cosas que son claves y que me parecen fundamentales. La primera es que la oncología integrativa sitúa al paciente y a su núcleo, o sea, a sus familiares y a los trabajadores, como parte fundamental, como un equipo donde gira las decisiones en salud. Ajá. O sea, la oncología integrativa le permite al paciente decidir qué es lo que quiere integrar a su tratamiento. Por ejemplo, yo, Victoria, tengo cáncer y lo que quiero es sí tomar quimioterapia y todo el tratamiento convencional, pero también quiero tratar mis síntomas secundarios con meditación y quiero ir al Reiki y quiero tomar estas 5 hierbas, ¿no? Y entonces los oncólogos integrativos lo que hacen es ver que todo pueda funcionar sinérgicamente y no se interponga. Ajá. Y por eso mejoramos los resultados clínicos del tratamiento, también porque tratamos muchos efectos secundarios, todas estas terapéuticas van enfocadas en tratar los efectos secundarios, y eso hace que el paciente oncológico pueda terminar más puntualmente todos sus tratamientos. Y algo muy importante, mejorar la calidad de vida, que quiere decir que el paciente que está viviendo con cáncer pueda seguir funcionando normalmente y pueda seguir haciendo todas sus actividades y pueda seguir siendo un ser humano. ¿Vale? Entonces, como ya les expliqué, la oncología integrativa es sí considerar los 3 pilares fundamentales del tratamiento del cáncer, que son la quimio, la cirugía y la radioterapia, que nunca se deberían de quitar y que son, como ustedes ven aquí abajo, la intención de ponerlos abajo era que son la base del tratamiento. No hay otra cosa que controle el cáncer que no sean estos 3 pilares fundamentales del tratamiento del cáncer. Ajá. Pero que estos 3 pilares fundamentales del cáncer se acompañe con nutrición, con apoyo psicológico, con educación y con terapias cuerpo y mente, que es donde está incluida la acupuntura. Ajá. Y justo esto es lo que hacemos más o menos en el CAI. A pesar de que nosotros sabemos que dentro del instituto hay estos servicios, por ejemplo, el apoyo psicológico y la nutrición, nosotros lo que más bien estamos interesados en llevarlo a la práctica. Ajá. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos talleres de nutrición y donde no, o sea, sí se habla un poco acerca de lo que tiene que tener el paciente, pero lo que se hace más bien es adecuar las necesidades alimenticias o la disponibilidad de alimentos fáciles a una nutrición pues adecuada, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que tienen, que ya no está a la venta por cosas medio complicadas, pero este libro, por ejemplo, adecua algunas recetas de la cocina tradicional mexicana a circunstancias con valor nutricional. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es, o el que siempre se me viene a la mente más bien, es chicharrón en salsa verde, que a mí me encanta, pero sé que puede ser potencialmente súper tóxico. Y entonces ellos, mediante porciones, te enseñan cómo hacer un chicharrón en salsa verde altamente nutricional. Ajá, le agregan un poco de calabazas, porcionan bastante bien el chicharrón, te dicen qué parte del chicharrón utilizar y así en lugar de tener un alimento pues bastante no nutritivo, tienes un alimento con mucha potencialidad nutricional. Ajá. Y esta es la intención de la parte de nutrición. Ajá. Con respecto al apoyo psicológico, nosotros más bien estamos interesados en hacer cosas como crear redes de apoyo, así se llama. Y entonces nosotros más que apoyar psicológicamente uno a uno, porque ese servicio existe en el instituto, lo que estamos interesados es hacer grupos de ayuda y grupos de pacientes que puedan integrarse y que puedan platicar uno a uno sus inquietudes, acompañados de un psicólogo, ajá, que en este caso casi siempre es Gina, y que trabaja casi siempre circunstancias de duelo, porque el paciente que vive con cáncer pues atraviesa un desajuste de su vida que en ocasiones le llevan a que necesite un apoyo psicológico, sí, uno a uno, pero también que sepa que hay otros individuos que están viviendo lo mismo. Y esta es una circunstancia meramente humana, ¿no? Como les contaba, es más bien crear redes de apoyo, o sea, que tú sepas que hay otra persona en el mundo que está viviendo exactamente lo mismo que tú y que esa otra persona te diga primero cómo lo enfrentó, segundo,
que te diga si recomendaciones, tips, algo como lo que ustedes hacen en las salas de quimioterapia, pero bien orientado. Ajá, en lugar de, no, esto es horrible, o, uy, no, esto es maravilloso, pues que más bien esté orientado a objetivos buenos con la ayuda de un psicólogo. Ajá. Con respecto a la parte de educación, nosotros damos charlas de este tipo y de otro tipo que en el tiempo han tenido que cambiar por la pandemia, pero el de lo que estábamos interesados era de nosotros acercar al oncólogo a los pacientes y hacer una tribuna libre para que pudieran hacer conversatorios acerca de sus dudas. Ajá. Esto a veces sigue existiendo, ahorita está un poco complicado por la pandemia, pero estamos intentando verlo. Y terapias cuerpo-mente, que son casi todas las terapias complementarias. Acupuntura, yoga, tai chi, qigong, etcétera. Ajá. Aquí, en la parte de educación, también damos algunos talleres de rehabilitación ocupacional, por ejemplo, manualidades en general, costura, carcasa, no, costura ya no, discúlpenme, tejido, joyería y pasta francesa, una cosa así. Discúlpenme, es que muchas cosas han cambiado por la pandemia, pero de todas formas nos hemos adaptado a esta situación. Ajá. Bueno, y como ya les contaba, la oncología integrativa en el mundo tiene muchos años. Ajá. Por ejemplo, es el doctor del Memorial Sloan Kettering poniéndole agujitas a sus pacientes. Y como ven, todas las áreas de oncología integrativa tienen un ambiente diferente. Y el objetivo es que el paciente no sienta que sigue inmerso en el ambiente hospitalario, sino que más bien considere que es un área aparte. Ajá. Entonces, por eso todas las áreas de oncología integrativa o están dentro del edificio y son totalmente diferentes. Por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir alguna vez con los de oncología integrativa de Miami, y ellos, a pesar de que sí es el mismo edificio, su planta está llena de plantas y en las fotos pues se ve muy bonito. Ajá. Y, por ejemplo, los del MD Anderson, con los que también he tenido oportunidad de convivir, ellos cuentan que la entrada de la área de oncología integrativa es una entrada aparte de la entrada general del hospital. Entonces, pues como son dos entradas, ya te hace pensar pues que es una cosa diferente. Ajá. Bueno, y nosotros aquí en México pues tenemos esta preciosura que se llama el Calle. Ajá. Entonces nosotros igual contamos con un espacio, como pueden ustedes ver en estas imágenes, que hace que uno sienta que no está realmente en el hospital porque la necesidad es otra. Ajá, que el paciente considere que esto es un área pues aparte. Uh-huh. Por ejemplo, aquí es donde damos Ajá. las terapias de grupo. Este es mi consultorio de acupuntura. Este es el área del jardín y igual. Ajá. Y aquí los pacientes pues también pueden venir a descansar, pueden venir a esperar su siguiente consulta o cuando vienen al laboratorio a tomar su refrigerio, etcétera. Ese es el objetivo. Y bueno, veamos, ¿qué es la acupuntura? Ajá. Nosotros estamos regulados, bueno, no les conté que las medicinas tradicionales tienen el objetivo de estar reguladas desde hace muchos años. Esto lo hace la Organización Mundial de la Salud, y gracias a esta iniciativa que tiene la Organización Mundial de la Salud de que este tipo de terapéuticas sean seguras, bien administradas, con personal capacitado y que haya una regulación al respecto en los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, es que se tienen que crear, bueno, una de las necesidades o de las obligaciones de los países miembros fue crear regulaciones al respecto de este tipo de terapéuticas. Y esto es porque todos estamos conscientes que una terapéutica tradicional mal administrada o administrada incorrectamente, pues también pudiera dañar a las personas, y por eso surge la necesidad de regularlas. Ajá. Entonces, en la norma oficial mexicana del uso de la acupuntura, definen así la acupuntura como un método clínico terapéutico, o sea, es una terapia no medicamentosa, útil en el manejo médico, que consiste en la inserción de agujas metálicas esterilizadas de cuerpo sólido en puntos específicos sobre la superficie del cuerpo humano. Ajá, y esto es poner agujas sobre el cuerpo.
Y bueno, vamos a ver algunas de las ventajas que tiene la acupuntura. Por ejemplo, sí es una terapia, está demostrado científicamente. No necesita medicamentos, por lo que las interacciones medicamentosas son nulas. O sea, tú te puedes usar acupuntura y quimio y radio y cirugía y no va a alterar nada porque no es un medicamento, es tu cuerpo funcionando. Entonces, pues no tiene ninguna interacción medicamentosa, tiene pocos efectos adversos, pero siempre hay que mencionarlos. Por ejemplo, hay dolor en el 3.3%, hematomas que son moraditos en el 3.2%, un sagrado menor, o sea, 1 o 2 gotitas en el 1.4%, y problemas ortostáticos, o sea, mareo en el 0.5%. Ajá. Es muy económica. Esto es visto desde la política. Realmente es barata, la implementación de los servicios de acupuntura es barato, pero la profesionalización de los médicos que atendemos acupuntura no es barato. Por eso es que las consultas de acupuntura no son tan económicas. Ajá. Y mientras más económica sea, bueno, no sé, la verdad yo he visto muchas cosas muy raras en este universo. Por ejemplo, pues mi jefe, que es alguien que tiene pues más de 30 años de experiencia en acupuntura, tiene una maestría y un doctorado, cobra 700 pesos su consulta, pero pues yo tengo residentes que están terminando la especialidad en acupuntura que cobran lo mismo. Así que ese enunciado no sé qué tan bien aplicado esté. pero, pero como yo les cuento, la profesionalización no es barata y entonces por eso la hace más cara. Pero digamos, la implementación en un servicio público, eso es muy barato cuando ya se cubrieron los costos pues del doctor y la infraestructura que tampoco se necesita tanta. Ajá. Nosotros tenemos una infraestructura muy bonita porque somos, acuérdense, el INCAN es lo mejor que hay. Y bueno, algunas de las desventajas es que hay dolor y que es invasiva, o sea, nos tienen que meter algo en el cuerpo y eso siempre le causa un poco de tema a los doctores y a los pacientes. Es un poco confusa porque a veces no se puede lograr, bueno, nuestro pensamiento occidental necesita saber cosas de dosificación. Ajá. Por ejemplo, necesito saber que estoy tomando algo para que me cure. No, mi entendimiento tal vez a veces no es tan amplio como para que yo pueda entender que algo físico que se mete en mi cuerpo sin ningún medicamento, sin ningún químico, tenga un resultado. Y por eso es medio confusa. Y la cuarta, que es, y yo creo que una de las más grandes barreras, es que uno necesita constancia, o sea, uno necesita ir constantemente a la acupuntura para que tenga un efecto. Ajá. A veces esta constancia significa, por ejemplo, ir una vez al mes, pero pues uno no tendría que dejar más tiempo. Ajá. Yo les comparto que yo, gracias a Dios, no estoy enferma de nada, más que pues de los achaques propios de mi edad. Por ejemplo, un poco de dolor, un poco de tensión, porque mi vida es ahí medio loca, pero pues no tengo ninguna enfermedad crónico-degenerativa, no tengo pues algo mayor. Y sin embargo, yo voy cada 15 días a la acupuntura sin faltar. Entonces, y esto es porque creo que me permite realizar mis actividades cotidianas más adecuadamente. O sea, que nosotros los occidentales tenemos poca consideración de la prevención de las enfermedades, pero los orientales no. O sea, los orientales sí saben que necesitas cuidar tu salud para estar muy bien muchos años, ¿no? Nosotros no tanto. Entonces, pues es difícil conceptualizar que tú te vas a ir ahí a quedar a la acupuntura sin ninguna enfermedad cada 15 días, ¿no? Y ya 7 años llevo haciendo eso, tal vez un poquillo más, 8. Entonces, pues sí es una cosa de mucha constancia, ¿vale? Aunque yo les puedo compartir que realmente pues casi no me enfermo, todo este tiempo, gracias a Dios, a la acupuntura, ya que soy un poco considerada en las medidas preventivas. No me he enfermado de COVID, eso por ejemplo también creo que es un éxito. Y esas son de las cosas que te aporta la acupuntura, que no son visibles a simple vista, o sea, no me está resolviendo algo en urgencia, pero sé que me está aportando algo bastante bueno a mi salud, ¿vale?
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los mitos y realidades sobre la acupuntura. Y esto, más bien, esta parte la hago sobre todo porque a veces hay muchas cosas que nosotros preconceptualizamos de la acupuntura que ya cuando uno la vive, pues no es. Pero eso hace o es una barrera por la cual el paciente no se acerca, ¿vale? La primera y la que siempre preguntan, ¿la acupuntura duele? Y entonces aquí por eso les pongo este dibujo, como la gente lo ve, como realmente es. Pues realmente son agujas súper delgadas, como ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, una aguja de acupuntura, de hecho se la voy a pasar, por ejemplo, esta es la aguja de acupuntura, esta es una aguja de coser, esta es una jeringa con la que les inyectan medicamento y esto es un cerillo, o sea, vean cómo es súper delgada. Siempre les digo que caben aquí 5 agujas de acupuntura, o sea, muchísimas. Entonces, vean cómo, a pesar de que sí es una cosa que nos van a meter, realmente es poco dolorosa. Eh, si está hecha por unas manos capacitadas, que es la siguiente circunstancia, realmente sí pueden ser un poquito incómoda, pero no. Y tercero, que uno siempre necesita que el paciente esté en un ambiente de relajación para que la acupuntura funcione un poquito mejor y entonces eso hace que pues sea muy relajante. De hecho, uno se puede echar ahí un sueñito bastante bueno de 15 minutos. Siempre digo que no hay nada mejor como el sueño de acupuntura. Y bastante bueno, ¿no? Entonces, como ven, realmente pues duele, no sé, el dolor es algo muy complejo, pero según mi percepción, no. Y segundo, hay cosas que se necesitan encontrar con la acupuntura. Es una sensación extraña que se llama de chi, como calambrito. Nosotros a veces intencionalmente lo buscamos porque ese calambrito desata todas las potencialidades del punto de acupuntura. Un punto de acupuntura, como vamos a ver después, creo que no, pero un punto de acupuntura tiene dentro de su porción anatómica algunas características especiales. Por ejemplo, tiene más irrigación sanguínea y tiene más irrigación nerviosa. Entonces, esas características anatómicas hacen que nosotros desatemos algunas circunstancias como interleucinas, antiinflamatorios, más neurotransmisores, etcétera, que estamos buscando. Entonces, por eso a veces las movemos un poquito para buscar ese de chi. Ajá, se llama de chi. Bueno, la tercera sería, debo de creer en la acupuntura. Esta es que es la tercera diapositiva, pero sería la segunda, el segundo mito, ¿no? Debo de creer en la acupuntura para que funcione. Aquí debo de contarles que muchos de los estudios de mecanismos de acción de la acupuntura que vamos a ver más adelante se tienen que realizar en animales y mi tesis de la especialidad de acupuntura fue sobre un modelo en animales buscando un mecanismo de acción de la acupuntura y debo de contarles que mis ratones no le pasaban nada bien, odiaban la acupuntura, no les gustaba, estaban estresados todo el tiempo, nada agradable para ellos. Y sin embargo, tenían buenos resultados. Mi tesis fue sobre control del azúcar, por así decirlo. Un problema de diabetes mellitus tipo 1, era un modelo de diabetes mellitus tipo 1 en animales y lograron disminuir significativamente los niveles de glucosa. Ajá, entonces, a pesar de que la pase mal y de que el animal no tenga la potencialidad de creer, pues entonces sigue funcionando. Eso quiere decir que toda esta parte placebo, digámoslo así, no existe. Ajá. O existe en la misma porción que existe en otros tratamientos como medicamentos, ajá, que es más o menos el 30%, funciona igual. Ajá. Bueno, la siguiente es quién puede poner acupuntura. Estas siempre me gusta ponerlas porque creo que es importante que nosotros acudamos al doctor adecuado para resolver nuestros problemas. Ajá. Es como, por ejemplo, cuando a veces un ginecólogo se atreve a hacer una cirugía de mastectomía en un paciente oncológico. Ajá. Él no es el doctor correcto, él no debió de haber hecho esa cirugía. Ajá. Igualmente, ¿quién puede poner agujas? ¿Quién puede poner acupuntura? En este país solamente 2 profesionales de la salud podrían hacerlo. El primero es un médico especialista en acupuntura y tendría que tener 2 credenciales. Primero, un título de medicina y segundo, un
título de especialidad en acupuntura humana. Ajá. Y estos 2 títulos tendrían que ir acompañados de 2 cédulas profesionales. O sea, quiere decir que yo como médico especialista en acupuntura tengo 2 cédulas profesionales con las que puedo ejercer la acupuntura en México. Ajá. Y el segundo profesional de la salud que pudiera poner agujas es el licenciado en acupuntura humana, en rehabilitación y acupuntura humana. Y este licenciado en rehabilitación y acupuntura humana tiene que tener un título y una cédula. O sea, el gobierno le está dando una cédula para decirle que puede ejercer. Ajá. Un técnico podría hacerlo, pero solo bajo la supervisión de un médico y bajo la supervisión de un licenciado. Él no puede poner acupuntura. Ajá. Entonces, todos estos lugares, hechizos, gente hechiza que toma cursos de 3 días, eso no es acupuntura. Ajá. Y la acupuntura es tan beneficiosa o tan benevolente que realmente el problema va pues solo de que no tenga un efecto. Ajá. Los efectos secundarios podrían ser pocos, podría haber, pero casi nulos. Sin embargo, lo que no tendríamos es el beneficio. Y entonces siempre les digo que cuando uno no tiene el beneficio de una técnica, a quien se le echa la culpa es a la técnica, ¿no? O sea, la acupuntura no sirve. No se le echa la culpa al que lo puso. O sea, no fui con el profesional adecuado. Entonces siempre acuérdense, si quieren ir al homeópata, a la acupuntura, a la medicina tradicional, lo que sea, siempre hay que pedir las credenciales porque eso hace que nosotros pues estemos en un lugar más seguro. Ajá. Bueno, y la tercera, la última pregunta, si estoy bajo tratamiento, ¿puedo usar la acupuntura? Claro, hay muchísima evidencia al respecto. En otros países, incluido Estados Unidos y China, que ahí son unos loquillos, las agujas se ponen en las salas de quimioterapia, o sea, mientras el paciente está en quimioterapia, ahí les ponen agujas a los pacientes. Entonces, imagínense que el uso conjunto puede llegar a eso, ¿no? A que uno está ahí recibiendo su acupuntura mientras está recibiendo su quimioterapia. Así que esta es una de esas terapéuticas que están súper indicadas en los pacientes oncológicos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos un poco a los mecanismos de acción de la acupuntura. Y los dividí en 3. El primero es sobre la medicina tradicional china, el segundo ya de los mecanismos y la tercera en la medicina basada en evidencias o ya en la práctica clínica. Ajá. Bueno, déjenme contarles que la medicina tradicional china tiene en el mundo más de 2000 años. Esta medicina tradicional china basa sus conceptos en filosofía o en ideas filosóficas de China antigua. Ajá. Y esto es porque considera que nosotros somos consecuencia de un flujo adecuado de energía dentro de una parte física, o sea, considera el cuerpo como un ser físico, pero también energético. Ajá, y que la enfermedad no es otra cosa más que ese flujo está interrumpido de alguna forma. Y que cuando nosotros restablecemos ese flujo de chi, de yin, de yang, de energía, de sangre, etcétera, podemos recuperar la salud. Ajá. Entonces, también la medicina tradicional china considera que hay factores externos que nos puedan enfermar, pero también factores internos que nos pueden enfermar. O sea, que considera que las consecuencias de nuestra salud no solo somos nosotros mismos, o sea, nuestro cuerpo dañándose, sino también los factores externos. Esto es muy importante porque en el paciente que vive con cáncer, lo que está pasando es esto. Por dentro está padeciendo algo que está dañándolo a él mismo, pero por fuera también le están llegando cosas que hacen que se sienta más enfermo, ¿no? Por ejemplo, algo muy fácil, siempre lo digo, el tratamiento para el cáncer es algo que hace sentir al paciente más enfermo de lo que se sentía antes de saber que estaba enfermo, ¿no? Entonces, por un lado, el paciente que vive con cáncer está atacando él mismo a su cáncer y desarrollando él mismo su cáncer dentro de sus células, no en culpa, sino en factor fisiológico. Mamá, mamá. Y por otro lado, y por otro lado,
todo lo que nosotros le damos a ese paciente, pues también le está causando ahí una sensación de enfermedad. Y esto es lo que hace muy rica la medicina tradicional china y la acupuntura en el paciente que vive con cáncer, porque nosotros sí podemos considerar esas dos cosas. En nuestra cabeza o en nuestro entrenamiento médico, sí está poder discernir que la enfermedad viene de adentro y de afuera. Ajá, entonces, pues eso hace que nosotros podamos tratar enfermedades de una forma más eficaz. Ajá, como médicos tradicionales chinos. Ajá. Y bueno, con respecto a la medicina tradicional china, solamente les voy a dar ahí una pintadita, porque la verdad es que es muy amplio, pero la medicina tradicional china tiene tres teorías fundamentales para la salud y la enfermedad. El primero es el Sanbao, la circulación energética. La segunda sería el Yin Yang, que es más o menos la idea que todos tenemos. Esta cosa de que el yin se convierte en el yang, ¿no? Circulito con bolitas, eso es. Y los 5 elementos que consideran que nosotros, nuestro cuerpo está formado de energía y de una materia física que se llama sangre, de una parte, digamos, bueno, la medicina china considera que nosotros somos esta parte energética, somos esa parte universal que se expresa en nuestro cuerpo como yin yang, y una parte terrenal que significan los 5 elementos. Ajá. Y los 5 elementos para los chinos son tierra, hay tierra, fuego, metal, eh, madera, y me falta uno que es el fuego. Ajá. Y bueno, entonces, todas las enfermedades que nosotros vemos, porque la salud para los chinos es algo más integral que lo que nosotros consideramos, por eso para ellos todos estamos enfermos, pero de ahí viene su potencial preventivo. Como nosotros siempre estamos en deficiencia, si el doctor es suficientemente hábil, pues pudiera curarnos esa deficiencia para que no siga progresando. Ajá, entonces por eso de ahí viene un poco su parte preventiva, más porque la medicina tradicional china fue desarrollada en un momento en el que China estaba desarrollando, disculpen, estaba desarrollándose. Entonces, entonces, lo que ellos necesitaban era, más que tener enfermos, prevenir enfermedades. De hecho, al médico tradicional chino se le pagaba para que el paciente no se enfermara, porque si ustedes, o tal vez ustedes no lo sepan, pero China es un lugar muy amplio y de muchos climas. De hecho, es tan grande como de Nueva York a Cancún, así. Y así de distintos son los climas que hay dentro de China y de extremosos. Entonces imagínense que para ellos la primavera es fundamental para cultivar, porque ya después cuando venga el invierno no va a haber tiempo, no va a haber de dónde sacar comida, ¿no? Entonces eso hace que ellos hubieran tenido que desarrollar una medicina más bien preventiva que curativa de enfermedades. Ajá. Entonces por eso es que la capacidad del médico tradicional chino es detectar esos defectos del sistema, y como yo lo veo ahora, pasándolo un poco a mi mente millennial, es que lo que hacemos los médicos tradicionales chinos es encontrar fallas en el sistema y reprogramar la computadora. Ajá. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo veo que está fallando un poco el sistema digestivo y le pongo agujas al paciente diciéndole al cerebro, oye, tienes que poner más atención en la digestión porque te anda fallando, ¿no? O, por ejemplo, yo veo que el paciente está comiendo un poco más de cosas pues calientes, podríamos decir picante, café, etcétera. Entonces yo le pongo agujas al paciente para decirle, oye, sí, yo sé que lo que está haciendo el paciente es comer esto que no le está haciendo bien, pero lo que tú tienes que hacer es sacar este calor por medio de esta forma, ¿no? Entonces ahí así es como más o menos tratamos desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Ajá. Y pues les dejé esta diapositiva para que ustedes vean cómo los 5 elementos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, no se me han olvidado después de 8, 9, 10, 11 años. Bueno, se pueden relacionar, ay, disculpen, desde la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las 5 notas, los 5 sabores, los 5 colores, el crecimiento, los factores ambientales, las orientaciones, las estaciones, etcétera, pero todo esto también dentro del cuerpo. Los 5 órganos, las 5 vísceras,
los 5 órganos de los sentidos, los 5 tejidos, las 5 emociones, las 5 voces, etc. Nosotros, los médicos tradicionales chinos, lo que hacemos es, por ejemplo, tengo un problema de enrojecimiento en los ojos. Entonces nosotros relacionamos eso con el hígado y la vesícula biliar y enfermedades que se desarrollan ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hígado es un órgano que funciona físicamente como nosotros lo conocemos, un filtro, pero también energéticamente como un filtro emocional. Entonces vamos y preguntamos, ¿y has estado enojado, estresado? ¿Cómo has estado durmiendo? Etcétera. Ajá. ¿Cómo has estado comiendo? Porque eso también es muy importante para el hígado. Por ejemplo, un paciente con cáncer es muy probable que tenga afectado el hígado, pero quiero que ustedes conceptualicen el hígado desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Ajá. O sea, el hígado bioenergético. Por eso este paciente pudiera tener más propensión a tener problemas como ansiedad, insomnio, etcétera, que sí se ha visto que al mismo tiempo es un problema de la circunstancia que está viviendo el paciente, pero también se ha observado que algunos medicamentos que utilizamos en la quimioterapia para tratar al paciente oncológico causan estos efectos secundarios como ansiedad, irritabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, pues digamos, aquí es como un ejemplito chiquito de cómo nosotros es fácil que integremos cosas dentro de nuestra cabeza o relacionemos cosas, ¿no? O un ejemplo muy clásico es al niño que le da gripa y luego le da diarrea. Eso es porque para nosotros el pulmón y el intestino grueso tienen una relación. Entonces, una persona que se enferma de algo digestivo, digo, de algo respiratorio, seguro va a tener un impacto en la parte digestiva. Entonces, nosotros ya le estamos esperando o la estamos propiciando para llegar a la curación. Ajá. Bueno. Y bueno, la medicina tradicional china utiliza o tiene terapéuticas dentro de su, pues como cualquier medicina, ajá, como nosotros, la medicina occidental tiene los medicamentos, así la medicina tradicional china tiene 5 cosas con las que pudiéramos tratar a los pacientes. La primera es la acupuntura, la herbolaria, el masaje, la meditación y el ejercicio. Ajá. Pero tienen diferentes nombres. Por ejemplo, la acupuntura, pues ya sabemos si se llama acupuntura. La herbolaria se llama herbolaria, pero casi siempre es herbolaria tradicional china. Y usa hierbas diferentes que solo existen en China. La, el masaje que nosotros conocemos o se llama tuina. Les dije, la meditación, ajá, la meditación es más bien una meditación en movimiento, se llama Qigong, y el ejercicio son todos estos circunstancias que conocemos nosotros, Tai Chi, Qigong, no sé, todas esas derivaciones de las artes marciales chinas, ajá, las que ustedes imaginen. Para eso, para eso es el ejercicio. Ajá. Entonces, digamos, con esas 5 cosas se tratan a los pacientes. Y así es en China. En China, el Servicio de Medicina Tradicional China tiene esos 5 cosas que ofrecen a los pacientes. Nosotros aquí en México y en el Instituto Nacional de Cancerología solo ofrecemos acupuntura, pero todos los médicos tradicionales chinos, o sea, los médicos especialistas en acupuntura, que realmente somos médicos tradicionales chinos, ofrecemos en nuestros consultorios las otras, por ejemplo, herbolaria. Ajá. Qigong es difícil, pero por ejemplo en el CAI sí tenemos Qigong y sí tenemos Tai Chi. Ajá, entonces casi pudiéramos decir que ofrecemos todo lo de la medicina tradicional china. Y bueno, estas terapéuticas van enfocadas a la estimulación de ciertos puntos de acupuntura que existen dentro del cuerpo. Estos puntos están descritos desde hace millones de años. Ajá. De hecho, hay monolitos donde se les enseñaban a los médicos tradicionales chinos a picar de más de 2000 años. Ajá. Debo de contarles que dentro de la historia de la medicina tradicional china hubo una época en la que se quiso desaparecer, que fue la época de Mao. Ajá. Digamos como que este señor, es que no era un emperador, pero este gobernante, Mao, lo que quería era modernizar a China y entonces pensó, ¿cómo podemos modernizar a China? Pues que se olvide de todo lo pasado. Entonces esa fue una época bastante oscura donde se perdieron bastantes cosas, pero los chinos tienen dentro de su cultura que
todo lo que es tradicional para ellos, o sea, su medicina, su cocina, todas estas circunstancias culturales del pasado son súper importantes. Y entonces, como son súper importantes, pues lo que hicieron los rebeldes fue guardar toda esta información para que en un momento más propicio, pues se pudiera otra vez sacar a la luz. Ajá. Entonces, a pesar de que fue una época oscura para la medicina tradicional china, hubo alguien que guardó todo eso como un secreto, que sabía que en algún momento iba a ser útil. Y gracias a ellos, pues es que podemos seguir teniendo medicina tradicional china. Ajá. Algo más o menos pasó con todas las medicinas tradicionales. Desgraciadamente, nuestra medicina tradicional mexicana, a pesar de que sigue vigente, porque nosotros tenemos bastantes chamanes y bastantes hierberos y bastantes masajistas y bastantes hueseros, esta no ha sido una tradición que se ha conservado como la conservan los chinos, ¿no? Que es algo bastante malo, porque creo que allá pues tenemos mucha potencialidad para tratar muchas cosas, ¿vale? Entonces, estos puntos están descritos desde hace muchísimos años y acuérdense, todas estas 5 terapéuticas van en la idea de generar flujos dentro de esos canales, en estimular esos puntos, ajá. Y estos puntos están relacionados con lo que vimos anteriormente, con los 5 órganos, las 5 vísceras, y hay un órgano más que se llama Sanyao, que es como... ay, alguna vez, sí, como el sistema linfático. Es que a veces hago relaciones en mi cabeza para que sea más fácil entender. Digamos, el Sanyo es un poco como el sistema linfático y eso también ahí tiene un canal especializado. Ajá. Como ven, estos solo son 365 puntos, pero aparte de estos 365 puntos han sido escritos muchísimos puntos más. La acupuntura también funciona a partir de una cosa que se llama canales y colaterales, o sea, como carreteras. Ajá, todo está conectado. De hecho, eso hace un poco difícil los estudios con grupos controles, porque nosotros, aunque no estemos en el punto de acupuntura, vamos a tener un efecto por esta idea de los canales y colaterales. Como ustedes ven, pues todo se ve como una carretera. Y sí, es una carretera. Y si ustedes lo vean más de cerca, las 12 carreteras están unidas. Entonces, aunque no queramos, vamos a tener un efecto. Por eso, aunque ustedes vayan con el terapeuta más chafa que haya tomado un curso de 2 días, ahí, aunque medio le atine al punto, va a tener ahí medio un efecto. Chiquitito, pero medio un efecto. Ajá. Esa es la ventaja, esa es la desventaja. Y también es una ventaja porque meditaba hace unos días que los chinos tienen poco tema con el dolor. De hecho, en China está muy, y esto es porque para mi tesis de maestría hice una revisión sistemática, en China está muy arraigado la autoacupuntura, o sea, que por ejemplo, a mí me duele la cabeza y me pique el punto de dolor de cabeza, ¿no? Yo sola aquí en mi casa sin ningún entrenamiento. Entonces, pues imagínense, si ellos tienen esa capacidad de soportar el dolor como para autopicarse, pues, o sea, uno casi les puede pasar ahí una máquina de coser y no tienen gran tema, ¿verdad? Bueno, desde la medicina occidental hay 4 líneas de investigación sobre los mecanismos de acupuntura. Bueno, más bien, todas están relacionadas con el dolor, porque es como lo que más le causa tema a los médicos occidentales. ¿Cómo pueden curar ahí algo que le pones dolor, ¿no? Sin que tome 8,000 medicamentos, así. Entonces, estas 4 líneas casi siempre están relacionadas con el dolor neuropático, el inflamatorio, el visceral y el relacionado con cáncer. Pero a partir de estas líneas, también se han analizado otras circunstancias. Por ejemplo, con respecto al modelo de dolor inflamatorio, también se ha visto su impacto en enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Ajá. Con respecto al dolor neuropático, también se ha visto toda esta parte, como relacionada con los nervios y sobre todo con las interleucinas antiinflamatorias, o sea, toda esta parte de la neuroinmunomodulación que ahora está muy de moda. Ajá. Y relacionada con el cáncer también se ha visto un poco todo potencial que tiene la acupuntura. No es algo que se ha demostrado científicamente en humanos,
solamente ha llegado hasta el nivel celular, pero de progresión del cáncer. Ajá, o sea, sí es capaz la aguja de detener un poco la progresión del cáncer. Ya les dije, no estamos curando cáncer, no estamos disminuyendo la propensión, solo son estudios en animales. Ajá. Y con respecto al dolor visceral, pues también todo este efecto que tenemos sobre la modulación hormonal. Ajá. Entonces, a pesar de que las 4 líneas de investigación de mecanismos de acción de la acupuntura son solo hacia el dolor, los investigadores han descubierto muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con solo el dolor. Ajá. Y también les ha hecho ver que el dolor es algo más complejo de lo que nosotros realmente pensamos como médicos. Ajá. Y bueno, con respecto a los mecanismos de acción de la acupuntura, sé que suena, o sea, esta imagen casi siempre se la presento a los profesionales de la salud, pero he encontrado, porque nosotros como parte de las funciones de la clínica, como les conté que nos estamos convirtiendo, tenemos actividades físicas, o sea, consulta, pero también tenemos actividades virtuales para los pacientes. Ajá. Entonces, voy a tratar de explicarles cómo se los explico a mis pacientes. Entonces, vean, como a nivel periférico, esta es una patita de ratita, porque acuérdense que todo esto solo se estudia en las ratas, o sea, no sabemos cómo es en humanos, porque pues no podemos ahí cortarle una pata al paciente. Ajá. Pero bueno, vean como la patita de la rata tiene una agujita, y entonces en la parte periférica, o sea, ahí donde pusimos la aguja, la acupuntura está secretando sobre todo factores antiinflamatorios. Ajá. O sea, todo esto, por ejemplo, son las vías por las cuales los antiinflamatorios no esteroideos funcionan. Ajá, inhibiendo la COX-2, inhibiendo la PGE2 y la ICAM-1. Todo eso es lo que hace. También ayuda a propiciar un poco la circulación sanguínea. Esto también se ha visto, es algunos de los mecanismos con los que funcionan algunos medicamentos para el dolor. Por ejemplo, imagínense la aspirina, si se toma para anticoagular, pues lo que hace es favorecer la circulación sanguínea donde queremos quitar el dolor. Ajá. Entonces eso hace la aguja a nivel local. Después a nivel de la médula espinal, donde ahí también tenemos un potencial, un efecto, lo que hacemos nosotros es poner la aguja y mandamos un mensaje a la asta anterior, donde le decimos donde ahí mandamos un mensaje que hace que se liberen, por un lado, neurotransmisores, que serían estos, y por otro lado, citocinas proinflamatorias. Y esto porque nosotros hemos visto con respecto al tiempo que la acupuntura tiene un efecto que se llama inflamar para desinflamar. Entonces, lo que hacemos es inflamar un lugar súper pequeño, que sería el punto de acupuntura, mandando un mensaje de inflamación a la médula espinal, y lo que hace la médula espinal como respuesta es mandar citocinas proinflamatorias para desinflamar una cosa más grande. Ajá. Y entonces por eso es común que después de que tomemos acupuntura se inflamen un poco los puntos, ¿no? Por ejemplo, yo ya no tengo, pero el lunes sí tenía ahí algunos bastante marcados. Como son agujas o piquetes súper pequeños, pues ni se ve. De hecho, un paciente que no sabe, yo porque soy ociosa y me gusta ver, pero un paciente que no sabe, pues ni siquiera se da cuenta. Ajá. A veces parece nada y a veces parece un piquetito de mini mosquito. La verdad es que ni siquiera tiene mucha relevancia. Pero lo que está haciendo realmente ahí es una inflamación súper local, que lo que hace es estar desinflamando un efecto pues aún más grande. Ajá. Y luego este mensaje no se queda ahí, sino va hasta el cerebro. Y ahí en el cerebro descarga o propicia la secreción de algunos opioides y de algunas endorfinas locales, que lo que hacen es prolongar este efecto. Ajá. Y reprogramar la computadora. Como ya les dije, como desde mi punto de vista es solo programar la computadora para los fallos chiquitos que nosotros podemos ver que hay. ¿Vale? Ojalá haya sido clara. Y bueno, desde la medicina basada en evidencia o la práctica clínica, la acupuntura ha mostrado tener efecto en todos estos efectos secundarios del paciente oncológico. Y esa es la siguiente parte. Ajá. Entonces, vamos a ver cuál es su aplicación en el control de síntomas según la medicina basada en evidencias. Y de esto ya hay guías de práctica clínica que indican en qué puede ser utilizada bien y en qué no.
Ajá, por ejemplo, dolor relacionado en cáncer, artralgias por inhibidores de la aromatasa y neuropatía inducida por quimioterapia, somos bastante buenos. Entonces, vamos a ver algunos otros síntomas, por ejemplo, la fatiga, a pesar de que no le dan un grado de evidencia alto, que sería el A o el B, sí vemos que hay 7 ensayos que mostraron que tiene un buen efecto sobre la atención habitual y 3 no mejoraron mejoría, 6 sesiones compararon como mejor tratamiento y los resultados sobre calidad de vida y fatiga pues fueron buenos. Ajá. Con respecto a bochornos, comparada con otros medicamentos más o menos como por ejemplo la venlafaxina, la gabapentina, el citalopram y la clonidina, que son medicamentos que se utilizan para combatir este síntoma, pues los efectos son más o menos similares, sin embargo nosotros no tenemos los efectos secundarios. Ajá. Además, se observó que nuestro efecto es más duradero, ya que tiene más, o sea, se prolonga por más de 6 meses. Ajá. Y nosotros mejoramos no solo los bochornos, sino la calidad de vida y otros síntomas menopáusicos. Con respecto a los náuseas y vómitos, nosotros somos así el rey de la náusea y vómito. Tenemos una recomendación de grado A, que es la recomendación más alta. De hecho, siendo muy puristas, el oncólogo tendría que mandar a su paciente con náusea y vómito con nosotros por el grado de recomendación, aunque esto no pasa. Ajá. Otra cosa muy interesante sobre la náusea y vómito es que casi siempre solo se utiliza un punto de acupuntura, y a pesar de que con agujas es más eficaz, aún solo presionándolo tiene bastante buen efecto. Ajá. Con respecto a la gerostomía, sí somos efectivos, no tan buenos como otras terapéuticas, pero tenemos un efecto. Y con respecto a la oncología integrativa, como ya les dije, estos son los grados de evidencia y a continuación vamos a ver las guías de práctica clínica como los resultados y vean cómo el grado de evidencia A se debe recomendar, es la terapéutica que debería tener el paciente. El grado de evidencia B es se recomienda, no hay suficiente evidencia. El C es se recomienda, no tiene efectos secundarios, pero no hay tanta certeza o los estudios no son tan buenos. La D no se debe de aplicar, la H no se recomienda su uso y la I no hay evidencia suficiente. Entonces, vean cómo a pesar de que nosotros no estamos haciendo estudios clínicos tan buenos en esa época, porque ahora las cosas son diferentes, por ejemplo, para la náusea y vómito tenemos un grado de evidencia B con respecto a la ocupresión, o sea, sí se recomienda su uso. Y con respecto a la electroacupuntura con medicamentos antieméticos, igual. Ajá. Y, por ejemplo, con respecto a la ansiedad, nosotros tenemos un grado de evidencia C, que quiere decir que no hay suficiente evidencia, pero no hay ningún problema de que el paciente lo tome. Ajá. El masaje y la relajación, igual que nosotros. Ajá. Con respecto a la depresión y trastornos del estado de ánimo, nosotros igual tenemos un grado de evidencia C, que quiere decir que sí se puede utilizar, aunque no hay tantísima evidencia de que funcione. Ajá. Con respecto a la fatiga, igual C. Y para el linfedema no tenemos ninguno, pero actualmente sí. Ajá. Con respecto al dolor, la acupuntura tiene un grado de evidencia C igual y la calidad de vida lo mismo. Esto solamente nos indica que la acupuntura es una terapéutica segura que se puede utilizar en el paciente oncológico. Sin embargo, se tendrían que hacer más estudios al respecto para demostrar que sí está teniendo el efecto que estamos viendo. Ajá. Y con respecto a los síntomas vasomotores, igual C, ¿no? Y bueno, como ya les conté, la oncología integrativa integra la medicina convencional con las terapias complementarias. La acupuntura es una terapéutica médica que se utiliza en ciertas partes del cuerpo, forma parte de la medicina tradicional china, es segura, efectiva y controla síntomas como náusea, vómito, gerostomía, fatiga y sobre todo calidad de vida. Y bueno, creo que eso es todo. Espero no haberme sobrepasado del tiempo. Un Ay, poquito, sí, pero estuvo súper interesante y es muy discúlpeme. importante lo que nos platicaste. Eh, Hay algunas preguntas, algunas varias que he hecho.
Pero creo que es, o sea, al final es un tema poco conocido y es común que no haya tantas dudas, sino más bien sorpresa, ¿no? Al respecto. Y bueno, le voy a pedir a Lidia que por favor me haga pues, el favor de hacerlas, por favor, para que valga Ah, la pena ok. decirlo 3 veces. Claro. Buen día, doctora Victoria. Hola, buen día. Vamos Discúlpenme por pasarme el tiempo. No, 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 está no, no perfecto, te no te preocupes. preocupes. Ok, vamos a ir haciéndolas de lo general a lo particular. Y de acuerdo con eso, la primera sería, ¿cuál es la diferencia entre terapias alternativas y complementarias? Ah, súper. Miren, la oncología integrativa lo tiene súper bien descrito. Y lo describí a partir, es que déjenme contarles que la oncología integrativa es un consenso, o sea, son un montón de oncólogos juntos que se dedican ociosamente a pensar cosas, ¿no? Entonces, la Sociedad de Oncología Integrativa considera dos cosas. Primero, que tenemos que ser súper buenos aplicando el lenguaje. Entonces, la palabra es la clave. Alternativo significa que tú vas a tomar esto en lugar de lo otro. Ajá. Entonces, por ejemplo, alternativo sería todas estas personas en España que consideraron que la biodescodificación les iba a curar el cáncer y dejaron de tomar su quimioterapia y su radioterapia y todo eso. Entonces, eso sería alternativo. No estoy tomando esto, voy a tomar otro. Cosa. Ajá. Alternativo también se le da, o sea, ese sustantivo calificativo, adjetivo calificativo se le da a todas las terapéuticas que no han mostrado con evidencia algún efecto. Ajá, por ejemplo, el Reiki. Y eso que el Reiki ya está contemplado dentro de la oncología integrativa, aún así siempre está como en esa filo del cuchillo, porque todas esas terapias súper energéticas, pues es difícil que demuestren cómo es su mecanismo de acción. Ajá, entonces, más bien se van hacia la palabra. Y complementario es esa medicina que nosotros tomamos junto con el tratamiento. Y entonces ellos desde la oncología integrativa dicen que siempre utilicemos las palabras adecuadas. Ajá. Si vamos a decir medicina, acupuntura como una terapéutica alternativa, de medicina alternativa, entonces quiere decir que nosotros estamos diciendo que no van a utilizar nuestros pacientes quimio, radio, o sea, tratamiento convencional, sino solo acupuntura, que eso está muy mal. Pero cuando nosotros decimos acupuntura como tratamiento complementario o integrativo, complementario quiere decir que lo estamos utilizando junto con el medicamento o los pilares fundamentales del tratamiento, e integrativo quiere decir que el doctor médico acupunturista está integrado, o la oncología integrativa, el oncólogo integrativista, que también existe, está integrado al grupo de decisiones. Ajá. Entonces, la medicina integrativa sería esa donde los doctores de las terapias complementarias están incluidos en las decisiones. Ajá. Realmente nosotros creo que siempre estamos, desgraciadamente, en lo complementario, aportaríamos mucho desde lo integrativo. Ok, Y ya. muchas gracias. En relación, ¿cómo se sabe cuando un hospital considera la oncología integrativa? Creo que ya se respondió un poco la pregunta. Creo que todos nos decimos llamar oncología integrativa como servicio, pero pocos lo logramos. Tal vez yo pudiera decir, así a razón de no saber, que solo el Memorial Sloan Kettering y los de China lo están haciendo. Todos los demás estamos solo en la parte complementaria. Pero realmente solamente el servicio se llama oncología integrativa cuando tiene esta finalidad de incluir las terapias complementarias dentro del tratamiento convencional y se ofrecen dentro del mismo centro oncológico. Ajá. O sea, dentro del mismo centro oncológico hay un servicio de acupuntura, hay muchos que tienen servicios de acupuntura, y digo, de homeopatía, de masaje. El 20 de Ajá, noviembre, por ejemplo, es uno, ¿no? el 20 de noviembre tiene un área de acupuntura muy grande, no Así es de es. acupuntura oncológica. No, 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 no de acupuntura oncológica, no es la parte oncológica, pero es un ejemplo de hospital que integra la opción dentro de su institución, ¿no? Sí, el ISSSTE
Y la doctora Alejandra, el doctor Arturo Gómez, mis respetos. O sea, han ido ahí posicionándose calladitos, calladitos, y ahorita tienen un congreso gigante, tienen relaciones con China, tienen áreas de terapias complementarias casi en todos los hospitales. La verdad, bastante buen trabajo, ¿no? La verdad, sí. Gracias. Ajá. Ok, la siguiente sería, ¿qué puedo hacer para que yo como paciente en mi institución le den importancia a la acupuntura? Hijo, ay, no sé si lo adivinan, cuéntenme. Miren, la verdad es que creo que es un trabajo de las dos partes interesadas. Ajá. Por un lado, es un trabajo del acupunturista. Eh, de verdad no se imaginan lo que es este trabajo, es mucho trabajo, tanto de mis jefas como mío, como de todos, trabajar porque tengamos foco, ¿no? Aún en el instituto donde tenemos bastante foco, pues sí es eh, difícil, ¿no? Desde la política. Yo creo, eh, miren, yo creo dos cosas, ahora que estudié salud pública. Creo que a veces no tomamos las vías adecuadas para pedir las cosas. Agraciadamente y desgraciadamente, este presidente metió a las medicinas tradicionales dentro de su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces nosotros como mexicanos tendríamos la oportunidad ahorita en estos 6 años de decirle, oye, tú me lo prometiste, me lo tienes que cumplir, ¿cómo me lo vas a cumplir? Ajá. Y la segunda es que meterse en ese rollo es un problema medio grande, ¿no? Entonces, por un lado existe la política, que la gente con desconocimiento, con conocimiento, no sé, la verdad, está interesado en meterlo desde la política, y desde la política se puede meter, por ejemplo, este sexenio, donde estamos considerados, y la otra desde la necesidad, que es donde yo siempre hago mi trabajo. Ajá. Entonces, desde la necesidad quiere decir que yo me chuto de 20 a 30 consultas cada vez que atendemos consulta, y antes más, porque quiero crear la necesidad. Ajá. Entonces, mientras más ustedes lo pidan, mientras más ustedes vayan a este tipo de servicios, mientras más ustedes sean actores participativos y creen la necesidad, el gobierno se los tiene que dar a fuerza, ¿no? Si hay la necesidad, se tiene que dar. Si se desaparece esa necesidad, pues ya, ¿no? O sea, nadie está interesado como para qué. Pero mientras haya necesidad, que creo que es lo que me ha salvado estos 2 años, que mis pacientes son súper constantes, mis pacientes son, pues muy ahí, ¿cómo puedo decirlo en palabras en español? No sé, como que están muy enganchados, puede ser la palabra, están súper enganchados y están súper convencidos de los beneficios que les aporta la acupuntura, y son súper constantes. Entonces, eso creo que es lo que nos ha salvado estos 2 años que han sido duros para todos, ¿no? Entonces ya les digo, mi trabajo es crear la necesidad, discúlpenme, hacerlos adictos a los beneficios de la acupuntura. Ese es mi trabajo. Su trabajo es ir a estos servicios, pedirlos, estar súper interesados, ¿no? Y pues Ok, si alguien está interesado en meterle a la política, pues ahí están las partes, ¿no? ok, muchas gracias, doctora. Para considerar la medicina tradicional china como una opción a la par de mi tratamiento oncológico, ¿tengo que pensar diferente sobre mi cuerpo o salud? No, acuérdense que lo que les pasaba en mitos y realidades de la acupuntura, no necesitan creer. Realmente esa es una de las cosas que hacen que nosotros seamos un médico más integral, ¿no? Que nosotros no solo estamos viendo la razón por la que nos están yendo a ver. Por ejemplo, a mí me van a ver por náusea y vómito, y yo voy a tratar la náusea y el vómito en mi fórmula de puntos, pero otras 5, 10, 20 agujas bueno, no tantas, pero otras 5 agujas van a ser porque yo estoy viendo otras cosas diferentes. Ajá. Lo único que quería dejarles como mensaje, que creo que sería importante, es que nosotros estamos viendo otras cosas más allá,
Ujú. Nosotros no solo estamos viendo el síntoma ahorita en este momento, sino estamos buscando la causa que originó ese síntoma. Y buscando la causa podemos resolver muchos problemas internos más grandes, ¿no? Ok. ¿Cómo saber cuando el médico acupunturista es el adecuado y qué buscar mínimamente? Acuérdense, credenciales, ¿no? Siempre se tienen que pedir a todos los doctores, a los que vayan, a todos los profesionistas de la salud, profesionales de la salud, a todos, a todos, a todos hay que pedirles sus credenciales, porque para eso nos las dan, ¿no? Entonces, si no, pues ni las tuviéramos. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a mi consultorio en el CAI y a mi consultorio particular, siempre están expuestos mis títulos. Y no están expuestos porque yo les quiera presumir dónde estudié, sino están expuestos para que ustedes vean que yo soy un médico especialista en acupuntura que tiene una subespecialidad en cáncer. Ajá. Cáncer y acupuntura. Entonces, no están ahí para presumir o no están ahí de adorno, están ahí. Y antes eso era una cosa que hacían los médicos hace muchísimos años, ¿no? Yo tengo la oportunidad de tener mi consultorio en donde antes era consultorio de unos médicos que ahorita pues ya son grandes de edad, ¿no? El dueño del consultorio falleció el año pasado, pero él tenía 82 años y seguía dando consulta. Y todos ellos, que ya son grandes de edad, pues tienen más de 60 años, discúlpenme, o sea, más grandes que yo, tengo la mitad de esos años, todos tienen expuestos sus títulos, ¿no? Y eso era antes algo bastante común, o sea, llegar al consultorio del doctor y ver su título era algo bastante común y no es una circunstancia de presunción, es una circunstancia de que sea visible en mi credencial, o sea, que tú veas que yo sí estudié, ¿no? Y creo que eso es lo que mínimamente se tiene que hacer. Pedir credenciales, siempre pedir credenciales. Ok. ¿Puedo acudir a acupuntura aunque mi oncólogo no me mande? Sí, claro. Nosotros somos un centro abierto. Hay pocos centros donde el oncólogo los manda. Pero nosotros realmente tenemos libre tribuna, o sea, no lo necesita mandar como interconsulta al médico. Aparte, somos un servicio gratuito todavía. Aprovechenlo. Porque hay pocos centros de la calidad del de nosotros gratis, ¿no? Ok, si soy un paciente con cáncer, necesito ir a una acupunturista especialista en cáncer. Pues miren, yo creo que es lo mejor. No habemos muchos. Creo que es lo mejor porque nosotros los que tenemos esta capacitación, este, tenemos un poco más de integración acerca del tratamiento de los efectos secundarios. O sea, uno va a ir al acupunturista general y el acupunturista general va a hacer su trabajo, o sea, va a poner agujas ahí donde considere necesario y eso tal vez pueda ayudar. Pero el médico especialista en acupuntura y cáncer, tiene un poco más de capacidad. Por ejemplo, a mí sí me interesa saber siempre en qué fase del tratamiento están, qué medicamento le están dando al paciente de quimio o al paciente con hormonoterapia, porque entonces eso a mí me da una idea de síntomas que se podían desarrollar y prevenirlos, ¿no? De hecho, tengo ahorita bastantes pacientes, bueno, bastantes no, como unos 4 pacientes o 5 que agarramos desde antes de que empezaran la quimioterapia y esos pacientes me encantan porque los ayudamos, eso sí, los ayudamos a que se esté deteniendo el síntoma y podamos transcurrir más fácilmente hacia el final del tratamiento, ¿no? Entonces, lo que ayuda que sea un médico especialista, o sea, que sea especialista en acupuntura y que haya tomado una capacitación en cáncer, es que ese doctor está pensando en todos los efectos secundarios que aprendió de las medicinas que le van a dar al paciente y está buscándolos. Entonces, pues los va a prevenir. Ok, Pero si no, yendo con el médico acupunturista sería suficiente, porque no somos muchos, desgraciadamente. ok. ¿Es cierto que se puede volver uno adicto a las agujas si se las pone muy seguido? Ay, pues miren, la verdad
es que no sé si sea una adicción, o sea, no sé qué sea una adicción. Adicción creo que es cuando, bueno, a razón de lo que diga Liz, que tal vez esté más capacitada que este, yo creo que adicción significa cuando ya interfiere con tu vida, ¿no? Y la necesidad de sentirse bien no creo que tenga que ver para nada con esa interrupción de sentirte bien, ¿no? O sea, con esa interrupción de tu vida. O sea, que si no interrumpe tu actividad cotidiana, pues no creo que sea una adicción, ¿no? Lo que sí es cierto es que secretamos endorfinas, o sea, que cuando te ponen agujas te sientes bien. Entonces, pero no es nada que te haga daño, o sea, es algo de tu cuerpo. Es como decir que hacer ejercicio te puede hacer adicto. O sea, a lo mejor sí, pero esa sensación de bienestar, o la salud que está refiriendo a tu cuerpo, pues creo que tiene más valor que lo que te puede hacer daño, ¿no? Realmente no te hace daño, solamente es algo que tal vez no estamos acostumbrados, que es sentirte bien. Entonces, pues, ¿crea adicción? No. No te vuelves adicto a las agujas. Yo puedo vivir, bueno, es que no es que yo pueda vivir perfectamente, lo que pasa es que me empiezo a sentir sin tanta energía y yo sí necesito mucha energía para trabajar, o sea, para realizar mis actividades todos los días, ¿no? Entonces, a lo mejor si el doctor Lozano se fue de vacaciones, pues a lo mejor esté unas 3, 4 semanas sin acupuntura y me empiezo a sentir cansada, ¿no? Y eso a mí no me gusta tanto, entonces tal vez por eso voy constantemente, pues no sé, esa está compleja de contestar. No creo que sea una adicción, pero está bien. Sí, efectivamente los efectos secundarios, o sea, si fuera una adicción, serían negativos, Sí, exacto, ¿no? puede ser. Entonces sí, en ese sentido no entraría como una adicción, Ah, coincido. súper. Ok, muchas gracias. ¿Qué opinas del uso de parches en el cuerpo? ¿Parches de qué? Esa la leí, pero... Los que usas de acupuntura, ¿cómo se llaman? Ah, como balines. Ajá, que veo que los utilizan mucho los pacientes. Ajá. Mira, la acupuntura tiene otra cosa que se llama eh, microsistemas. Los microsistemas son una representación del cuerpo humano completo en un lugar chiquito. Entonces tenemos muchos microsistemas, por ejemplo, la lengua, los ojos, los oídos, la planta de los pies, la planta de las manos, el abdomen, así. Está ahí representado todo el cuerpo humano. Entonces, pero por eso es necesario que vayan a un médico, pues especialista en acupuntura. Entonces, fíjense muy bien. Los microsistemas se utilizan para síntomas agudos, por ejemplo, dolor de este momento, náusea de este momento, gripas, este momento, diarreas en este momento. Para eso se utilizan los microsistemas. Si se quieren utilizar para algo más complicado o más profundo, para eso existe la acupuntura corporal. Ajá. Igual, si se utiliza un punto con un parche, yo luego los dejo, es más bien para prolongar el efecto. O sea, imaginen que el punto de acupuntura ahí tiene toda su energía. Entonces, si yo le meto algo, por ejemplo, una aguja, ahí 15 minutos que ya hizo su efecto, va a tener un efecto diferente al que si solo le pongo un parchecito que esté tapando, bueno, presionando el punto. Ajá. Siempre se los explico como es diferente tomar para el dolor morfina que aspirina, ¿no? Entonces la aguja sería tomar morfina, va a tener un efecto súper contundente, súper bueno, bien colocada la aguja va a tener todo lo que yo quiero del efecto. El parchecito solo es tomar una aspirinita. Ajá. O sea, el efecto va a ser más chiquito, más delicado, aunque pueda ser más constante. Uh-huh. Entonces, por eso, por ejemplo, algunos pacientes que están transitando por la quimioterapia, a los que les quiero prevenir síntomas secundarios, les dejo algunos balincitos en el cuerpo, ahí en la superficie, como para que lo que yo ya hice con acupuntura manual, o sea, que la aguja que yo ya les puse, siga teniendo un efecto. O sea, yo les siga ahí recordando a la computadora, ¡ey, previene la náusea, previene la náusea! Ajá.
Ok, y ya las últimas dos sería, ¿cómo se puede sacar una cita en el CAI para sesiones de acupuntura? ¿Y cuántas sesiones tengo que planear ir? Ok, miren, nosotros como ya les conté, consideramos de los beneficios potenciales preventivos de la acupuntura, no tenemos un límite de sesiones, tenemos pacientes que han ido los 8 años que tiene la clínica abierta, sin problema le seguimos dando atención. Eh, ¿Cómo se saca una cita? Es a mi teléfono, que si quieren anotarlo es 55 1803 1699. Ahí mismo me mandan un mensajito de WhatsApp, que es un poco más fácil para mí, y yo les hago su cita. Porque ahora muchas cosas las hicimos virtuales, ese es mi teléfono, se los dejé en el chat. Muchas cosas las hicimos virtuales, entre esas la generación de citas. Entonces, si ustedes quieren generar una cita, pues mándenme un mensajito y ya yo se las hago. Ajá. ¿Y cuántas sesiones necesitaría programar? Casi siempre, por ejemplo, para un paciente de quimioterapia, lo acompañamos durante toda la quimioterapia. Ajá. Y lo que hacemos es que a ese paciente casi siempre le dan una consulta con laboratorios, una consulta con el médico y el día de su quimioterapia. Entonces, el día del estudio sanguíneo, o sea, de las pruebas de laboratorio, ese día lo vemos antes de la quimioterapia. Es preferible porque como cualquier síntoma secundario del cáncer, es mejor prevenirlo que ya atacarlo cuando ya está puesto, ¿no? Ok, son todas las preguntas, doctora. Vale. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Resolviste todas mis dudas, que espero que sean interesantes para las pacientes y lo más importante, que se den la oportunidad de experimentar esta sensación de acupuntura que yo en lo particular he experimentado y la verdad es que no, me doy cuenta que no hay nada que lo sustituya, ¿no? O sea, el efecto de la acupuntura es único. eh, Tienes razón, complementa de una manera extraordinaria los demás tratamientos. No implica dejar de pensar como estamos pensando, sino más bien ampliar nuestra mente a otras opciones, ¿no? Uh-huh. Que, que nos apoyen para sentirnos mejor, dado que esto es tan complicado, ¿no? Entonces, la idea de invitarte es un poco que nos demos la oportunidad de abrir nuestra mente a otras opciones, de cooperar de una manera distinta para mejorar nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿no? De cualquier modo posible, si teniendo un diagnóstico de cáncer o no. Y por eso te estoy infinitamente agradecida. Tu explicación fue muy vasta y muy importante. Me pareció muy interesante y te agradecemos muchísimo tu pasión. Me encanta ver tu pasión ahí sobre la acupuntura. Y bueno, pues estamos en contacto. Gracias por darnos tus datos. Y bueno, ya saben que esto está abierto a ustedes como pacientes del INCAN. Esto es muy importante que lo sepan, ¿no? Y bueno, pues que para los que no son pacientes del INCAN, que a veces también acuden a estas sesiones, pues que sepan que ya nos diste como una guía muy clara de cómo buscar un acupunturista adecuado, ¿no? Mil Sí, gracias, doctora. de nada. Por favor, les pido que contesten la encuesta. No les va a llevar demasiado tiempo. Acuérdense que es muy importante para nosotros las cosas que estamos haciendo adecuadamente, saberlo de ustedes. 2 minutos les va a llevar contestar esta encuesta. Y bueno, para platicarles que la próxima semana, pues como es día festivo, vamos a cumplir un año más de nuestra independencia, aunque es el 15, lo festejamos siempre el 16. Y el 23 de septiembre, ya les mandaremos la invitación, es la tercera sesión de la nutrióloga, que forma parte de nuestros pilares de la salud mental, para mi gusto, de esta oncología integrativa, ¿no? Esa sería la idea de complementarlo. Y entonces el 23 de septiembre nos vamos a ver para trabajar con recetas de platillos adecuados para nosotros. Pues muchas gracias por asistir, gracias a la doctora de nuevo, Victoria, y bueno, pues estamos a la orden. Vale, pues los espero en el CAI. Cuídense. Gracias. Bye. Luego Bye. hablamos, Liz. Sí, Chao. chao.